Gracias al Señor. Bueno, pues con ese corazón alegre y bendecido, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, ponte la mano en el corazón y dile, Señor, quiero aprender de ti. Quiero que me actives en la fe, quiero cambiar de vida, quiero llenarme de ti. Yo sé que tú vienes pronto. Todos los acontecimientos me hablan de que tú, Señor, estás a las puertas. Corrige mi vida, Señor. Redarguye mi alma. Transforma mi mente y mi corazón, Señor. Todo lo que estuviera mal en mi vida y que estorba, Señor, y que impide el que yo vuele contigo un día, quítalo, Señor, y transfórmame, pues quiero ser un hijo tuyo. Quiero ser, Señor Dios mío, una persona redimida y comprada por la sangre del Cordero, y que nunca, nunca pierda yo mi salvación que tanto, Señor, costó en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, por darme la bendición de estar aquí. Dale un fuerte aplauso al Señor nuevamente. Que el Señor bendiga sus vidas. Continuando con la enseñanza del libro de Apocalipsis, se pone más interesante. Y a partir del capítulo 4, hoy vamos a estudiar el capítulo 4, que tiene tan solo 11 versículos. Apocalipsis 4, aquí vemos en este capítulo cómo Juan es llevado al cielo, cómo es trasladado de la tierra al cielo, de la isla de Patmos al cielo, y entonces él tiene más fuerte la revelación y de una manera más directa. Ustedes leen Apocalipsis 4, versículo 1 y dice, después de esto. ¿Por qué después de esto? Porque acuérdense que veníamos hablando, después de la presentación que el Señor hace de su propia persona, habla de las 7 iglesias del Asia Menor. Entonces, después de que hace el análisis de la iglesia o las iglesias de Asia Menor que representan la iglesia en diferentes épocas, la iglesia de Cristo en diferentes épocas, pero también representan a mucha gente dentro de las iglesias hoy en día. Entonces, al hacer el recuento, al dar la palabra y al concluir con la iglesia de la Odisea, dice Juan, el apóstol, después de esto, en griego se dice metatauta, pues dice metatauta, después de esto. Entonces los primeros 3 capítulos se refieren a todo el proceso de la iglesia aquí en la tierra, desde que Cristo la fundó hasta el tiempo señalado en que Cristo viene por su iglesia. Vamos a ver el primer versículo que dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Hoy en día estamos viviendo la era de la iglesia. Es el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia es el tiempo de la iglesia. Ahora, estamos sabidos y sabiendo de todo lo que acontece en el mundo entero, principalmente en el ambiente político-social que impacta directamente nuestras vidas, nuestra familia, nuestra economía y aún nuestro alimento, entre otras cosas. Y aquí estamos viviendo momentos duros que sacuden a la sociedad, pero no es la excepción. En Perú, hoy no hay presidente. En Francia, el presidente saliente, el expresidente, hoy está bajo arresto. Una serie de problemas político-social en el mundo entero. Entonces, no es un asunto local ni particular, hay una situación grave que se está viviendo. Y que si estamos todavía aquí es por gracia de Dios. Pero la iglesia tiene que cumplir su función ahora que estamos todavía aquí en la tierra. Me gustó lo que hizo Wilber. Nos sentamos a veces debajo de la calabacera como Jonás a frotarnos la mano y ver cómo llega el juicio. Condenamos a los de fuera, pero ¿cuándo le hemos hablado de Cristo? Si Él vino por esa gente necesitada. Se meten en esa situación, ¿por qué? Porque ellos necesitan amor, perdón y muchas cosas. El cristiano también se dedica a veces a señalar y a juzgar. Y cuando le sucede algo, ¡ay, qué satisfacción me queda!
¿Cuántas veces les has hablado de Cristo? Entonces tenemos que ubicar todo esto. Estamos en la era de la iglesia, pero yo digo, ¿la iglesia está a la altura de lo que se requiere? Estamos a la altura de lo que hoy se requiere en nuestro mundo. Aquí, de aquí en adelante, la palabra iglesia no vamos a verla o a oírla una vez más. ¿Por qué? Porque a lo largo de este libro, ya la iglesia no está en el medio, ya no va a estar aquí, en medio de las cosas que van a suceder. La iglesia se va con Cristo. ¿Y por qué ya no está en la tierra? Porque ahora va a estar en el cielo que Jesús fue a preparar, las moradas que dijo San Juan 14:1. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Allá se va la iglesia. De aquí en adelante ustedes van a escuchar el vocablo esposa, refiriéndose ¿a quién? A la iglesia glorificada. O sea, la iglesia que voló con Cristo para las bodas del Cordero. Va a aparecer la palabra esposa. Entonces, para este tiempo la iglesia está con el Señor, viviendo la serie de eventos y acontecimientos que en la Biblia se registran allá en el cielo, conociendo y saludando a los grandes de la historia en la Biblia, y sobre todo siempre con gran gratitud y adoración y alabanza por el Cristo que nos ha redimido con su sangre. Amén. Apocalipsis capítulo 19, 7, Apocalipsis 21, 2, Apocalipsis 21, 9, Apocalipsis 22, 17 nos hablan de estos acontecimientos de la iglesia en el cielo. Entonces aparece solamente al principio del libro, luego la iglesia se va con el Señor. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, la Biblia habla, el apóstol Pablo narra y habla de estos acontecimientos. Luego va a reaparecer en lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, capítulo 19, versículos 7 y 8, va a reaparecer la iglesia en las bodas del Cordero. Eso va a ser grande. Palabras humanas no pueden describir el gran acontecimiento de las bodas del Cordero. Ya habrá pasado el tribunal de Cristo, entre otros eventos, pero ahora vienen las bodas del Cordero y la gran cena, que es algo maravilloso. Después de haber vivido como individuos todo esto que dijimos, la iglesia estará en los cielos con el Señor. Romanos 14:10, 2 Corintios 5:10 hablan de todo esto. Ahora en la Biblia encontramos una referencia de personajes que fueron como tipo. Tipo es alguien que representa. Sobre todo es una figura del pasado que se proyecta para hacerse realidad en el futuro. Y habla de Elías y Enoc. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos un paralelismo entre Elías y Enoc. Pues Elías y Enoc no vieron muerte. Dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Elías, ustedes saben que estaba del otro lado del Jordán, habían pasado al otro lado del Jordán con Eliseo, cuando dice la Biblia que vino un torbellino y carros de fuego que apartaron a Eliseo y a Elías, y en el torbellino Elías subió, tipo de la iglesia que asciende a los cielos. Otro tipo es el mismo Juan, como veremos más adelante. Entonces Elías y Enoc escaparon de la muerte, o sea, no murieron, se fueron directamente al cielo en cuerpo y alma. Desde luego un cuerpo glorificado, un milagro. Ustedes no se metan en esos problemas ni yo, porque eso es asunto divino. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. O sea, este cuerpo corrupto, carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Pero aquí encontramos este paralelismo. Vamos a ver el versículo 1. Volvamos y dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta.
La trompeta es de anunciación. Y una trompeta cuando suena, de inmediato se escucha por todas partes. Noten bien que ese instrumento de viento, que aunque ahora arreglado no es la misma trompeta que aparece en la Biblia, pero un instrumento de viento, una trompeta, por lo regular no ocupa de micrófonos, aunque sí le ponen, pero la trompeta tiene mucho alcance en su sonido. Pero esa voz como de trompeta le dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán. Entonces Juan es invitado a subir, ¿a dónde? Al centro del universo. Y esto es algo importante que tal vez más adelante yo lo corrobore, porque de acuerdo a la palabra del Señor, cuando el profeta Isaías, Ezequiel hablan de cuando el diablo fue destronado y el diablo se llenó en ese tiempo era Lucifer, se llena de orgullo, dijo: subiré al trono de Dios a los lados del norte. ¿Qué tiene el norte? No sé, pero todo busca una orientación. La geografía, tierra, aquí. La orientación en nuestra tierra siempre buscará el norte, magnético. Pero resulta que allá en el espacio también hay una orientación astronómica y curiosamente también apunta hacia el norte, como diciéndonos que algo hay hacia los lados del norte. Volviendo al punto que les estoy diciendo, le dijo a la voz: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. Juan subió al centro del universo, o sea, al mismo cielo donde está la residencia de Dios o el trono del Dios mismo. Alguien le dice: ahí está el consejo de Dios. Y el consejo se refiere a todos esos seres grandes, celestiales, que habitan alrededor de su trono. Y vamos a ver algo de esto el día de hoy. Versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Espiritualmente, como una vez más dando testimonio de que la carne y la sangre no heredarán. Ustedes dirán: ¿cómo será? La Biblia dice que será un cuerpo glorificado y transformado. No es muerte. No quedará el cuerpo caído ahí el día que Cristo venga, porque entonces sería como una muerte y nada más el alma sube al cielo. Eso no tiene ningún chiste, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, el cuerpo es transformado de un cuerpo corruptible a un incorruptible, de un mortal a un inmortal. Al instante estaba yo en el Espíritu. Y aquí dice, ahora mira y trata de describir, cosa que no le fue sencillo. No le fue sencillo, porque si el apóstol Pablo, cuando él dice: conozco una persona en este cuerpo, si fuera del cuerpo no lo sé, que oyó palabras inefables y vio cosas que no le son posible describir a ser humano alguno, porque hay cosas que ustedes y yo no conocemos, ni siquiera idea tenemos de lo grande que hay allá en el trono de Dios. Entonces el apóstol Pablo habla de este arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Él habla de este arrebatamiento, de este gran acontecimiento. Dice que será un abrir y cerrar de ojos, como estamos diciendo. Algo así, de repente. Ahora, en el caso de Juan, seguramente fue sacado de su cuerpo y llevado en el espíritu al cielo. En el caso de la iglesia, todos sus integrantes seremos transformados para recibir al Señor, para recibir al Señor en las nubes e irnos al cielo, de cuerpos mortales y corruptos a cuerpos inmortales, glorificados y santificados, como el cuerpo de Cristo cuando Él ascendió a los cielos. Ahora, cuando ya Juan es llevado allá, Dios muestra que está en control del asunto. Dios se manifiesta en control del asunto. Dice la Biblia que había un trono, él vio un trono establecido en el cielo. Y a uno majestuoso, grandioso, sentado en ese trono. Quizá en las películas hemos visto los tronos de los grandes reyes, de los grandes gobernantes de diferentes épocas.
de los grandes reyes de imperios, tronos suntuosos, lujosos, maravillosos. Pero yo desde aquí, sin haberlo visto, les digo que jamás ninguno de esos tronos terrenales se compara con el trono glorioso del Dios mismo. Amén. En la Biblia, más bien en el Apocalipsis, van a aparecer 62 veces, en el Nuevo Testamento van a aparecer 62 veces la palabra trono. Pero de esas 62 veces, miren, noten bien, en Apocalipsis Juan usa la palabra trono 47 veces, para que vean ahora lo importante que se vuelve el trono del Dios mismo. Porque ahí sí está lo real, ahí sí está lo verdadero, ahí sí está lo que todos debemos de buscar, lo que todos debemos de cuidar. Esto va de paso. ¿Que hay que hacer algo en la vida conforme lo que Dios manda? Claro que sí. Por algo nacimos, no en vano nacimos. Pero lo sumamente importante está allá en la presencia de Dios, que es lo que todos deberíamos de buscar. No busquemos lo material, lo corruptible. Corrijamos nuestra vida de tal manera que seamos aceptos delante de la presencia de Dios. Porque ¿de qué sirve, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que el hombre granjee el mundo y pierda su alma? ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma? ¿De qué sirven tus placeres a los cuales te puedas tender, por los cuales puedas perderte la gracia y la bendición de estar un día en la presencia de Dios? O sea, te estoy diciendo que nada ni nadie vale la pena como para que te pierdas esos eventos gloriosos, eternos en la presencia de Dios. Amén. El trono de Dios es símbolo de poder absoluto. Y cuando digo poder absoluto, no te estoy diciendo que te vengas a tu mente reducida, pequeñita, sino que te puedas extrapolar a dimensiones del universo vasto, que ni idea podemos tener de lo grande e inmenso que es nuestro universo. Entonces, representa el poder absoluto del Dios Todopoderoso. Dios desde ahí gobierna y con poder ejerce su dominio. Y durante el periodo más crítico de la humanidad, óigame bien, mientras la iglesia está en el cielo, por 7 años, se vivirá el periodo más crítico de toda la historia de la humanidad, desde que registra la Biblia la creación del hombre hasta esos tiempos. Son los tiempos más críticos de la historia de la humanidad, pues en esos tiempos aún Dios tiene el control de todo el asunto. En la gran tribulación, Dios va a estar como absoluto y soberano, nuevamente como siempre en el universo, y sobre todo, y en todos, y sobre todos. Porque va a haber juicios terribles que estaremos viendo más adelante, y que parece que Dios se olvidó de la tierra. No, Él seguirá en control. Sencillamente son consecuencias y además cumplimiento de lo que antes había sido ya predicho. Versículo 3 ahora habla de unos seres vivientes. Miren nomás, algo raro. Yo no sé, a tus ojos y a los míos, a tu apreciación y a mi apreciación, esto se ve raro, feo, quizá, pero Dios lo mira precioso. Habla de seres que rodean el trono de Dios, habla de piedras, habla de muchas cosas importantes que ahorita quiero decirle. Vamos al versículo 3. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. El jaspe, quiero decirles que es una piedra verde, de color verde, que pulida se vuelve de un color tan reluciente que hasta de espejo sirve. Y de cornalina, una piedra de color rojiza. Todas estas son piedras preciosas.
Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, Ezequiel, el profeta Ezequiel describe algo también, de algo que él miró en aquel entonces. Quiero decirle que a partir de aquí hay mucha relación con las profecías de Ezequiel y sobre todo con lo que él vio, más que la profecía, con lo que él vio en el trono de Dios. Mucha similitud, si no es que total. Ezequiel 1:26 habla de esto. Y sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombres sentados sobre él. Miren lo que está en esta ocasión Ezequiel viendo. El jaspe, que les digo es piedra de color verde, y la cornalina también es la misma llamada rubí, es roja. El jaspe era la primera de las 12 piedras que llevaba en el pectoral el sacerdote, y la cornalina era la última piedra de las 12 que llevaba en el pectoral este sacerdote. De acuerdo a Éxodo 28, 1 y 2, de ahí podemos ver nosotros todo lo que implicaban el pectoral del sacerdote. Vamos a la segunda parte del versículo 3. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda. Nótese que el arcoíris está alrededor del trono, quiere decir que, miren, circundaba el trono. No es como el que acostumbramos a ver nosotros como un arco solamente, no, era un círculo completo, lo cual resulta como círculo completo en que se puede interpretar como la inquebrantable fidelidad de Dios. O sea que Él está demostrando con ese arco iris su fidelidad a la palabra comprometida de Él. El hombre falla, el hombre se desdice, el hombre promete y no cumple, pero Dios nunca fallará. Bendito es Dios para siempre. A pesar de la rebeldía del ser humano, a pesar de las infidelidades, Dios sigue siendo fiel y verdadero. Por eso el arco iris en círculo cerrado, en círculo perfecto, hablando de la fidelidad de Dios. De los versículos 4 al 8, Juan narra que ve la sala del trono de Dios, grande, majestuosa. Versículo 4: y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Y que cada uno está sentado en un trono. Miren, son seres grandes, porque tienen su trono. Son gobernantes espirituales. Algunos han dicho que son los 12 patriarcas más los 12 apóstoles. Otros han dicho que son 12 reyes. ¿Qué sé yo? Pero lo que sí es cierto, que son gobernantes espirituales, autoridades de alto rango en el trono de Dios. Dice la Biblia que tienen ropas blancas. Eso representa o simboliza santidad. Tienen dignidad real. Por eso llevan coronas. Son reyes. Coronas de oro sobre su cabeza. Entonces vean la grandeza de estos 24 ancianos, que aquí vamos a seguir hablando y luego les voy a decir quiénes son realmente. Y están sentados en el trono, están vinculados a la labor sacerdotal. Son sacerdotes del Dios Altísimo. Aquí es donde quiero empezar a decirles. Son
la representación del conjunto de todos los vencedores. Esos 24 ancianos representan a los vencedores aquí en la tierra, a los que han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Se mencionan en los capítulos 2 y 3 de esos vencedores que han sido arrebatados, sea que murieron desde épocas muy antiguas, o sea también que en el tiempo final, cuando la iglesia sea arrebatada, ahí volarán. Son los vencedores. Una vez que hayan sido arrebatados, llevados al cielo quizás también pasaron el juicio, más bien el tribunal de Cristo. Son recompensados, son entronados, pero en sí son los vencedores, porque la palabra del Señor así lo está enseñando. La corona se traduce del griego Estéfanos, que significa la que lleva en su cabeza el vencedor. Aquí, cuando sacamos del original, se va a encontrar que para describir esa corona se va a encontrar la palabra Estéfanos, y esa palabra quiere decir la que lleva en su cabeza el vencedor. Son vencedores, son autoridades victoriosas, y son también glorificados. Son reyes y son sacerdotes. Representan autoridad, pero representan santidad. Ministran bajo una unción y autorización de Dios. Entonces, en otras palabras, los 24 ancianos representan a la iglesia glorificada. ¿Cuál es esa iglesia glorificada? La iglesia que subió en el rapto, en el arrebatamiento. ¿Te das cuenta? Esos son los 24 ancianos. Eso representan. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los relámpagos y los truenos son en la Biblia manifestaciones del poder y de la majestad de Dios. Podemos ver capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 15, capítulo 11, versículo 19, capítulo 6, capítulo 16, versículo 18, Éxodo 19, 16, en fin, hay muchas citas que hablan de estos relámpagos, de estos truenos que son manifestaciones del poder de Dios. La Biblia dice que Él toca los montes y humean, que a la presencia del Señor tiembla la tierra. Imagínate el poder, la gloria, la grandeza de Dios, que la misma naturaleza y el universo entero se estremecen a la presencia de Dios. Y yo no sé, ustedes que me miran y que están aquí, cuántas veces hemos dicho que la presencia de Dios está aquí y nosotros así, indiferentes, vacíos, pensando en otra cosa. Si la misma naturaleza y el universo entero tiemblan ante su presencia, tú y yo, que somos hechos a su imagen y semejanza, con más razón deberíamos de temblar, de adorar, de ser quebrantados en la presencia de Dios, porque a la presencia de Dios tiembla la tierra y nuestra alma también tiembla. Amén. Entonces, en este caso, el poder y la majestad fluían directamente del trono, de la misma presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y el apóstol Juan ve 7 lámparas ardiendo y explica que estas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. ¿Recuerdan Isaías capítulo 11 versículo 2 que habla de los 7 espíritus? Entonces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Lámparas representan a los 7 espíritus de los cuales el profeta Isaías habla.
Vamos al versículo 6. Dice, y delante del trono habían como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Noten bien, el vidrio en la antigüedad no era como el de ahora, porque era un vidrio de color oscuro. Pero hoy en día abunda. Y pues, todo el mundo puede tener al alcance artefactos y cosas de vidrio. Esto mismo es vidrio. Y no es muy caro, está al alcance de la economía de cualquier persona. Pero en aquel entonces, en el tiempo de la revelación, solamente este material lo poseían gente con alto poder adquisitivo, gente muy rica. Entonces, los verdaderos potentados podían adquirirlo. Este vidrio era señal de gran valor. Por eso él vio un mar de vidrio que representa un mar en calma, tranquilo, constituido por elementos que la humanidad ansía tener y que no tiene, porque son muy caros, porque solo pueden venir de la presencia de Dios. El ser humano ha soñado con lo mejor. ¿Quién no ha soñado con una casa que sea una mansión, que tenga una alberca, o que tenga un paraje suave, bonito, alegre, con jardines? Porque nos gusta lo bueno. Pero ¿dónde están esas casas? En manos de los grandes y poderosos económicamente. Pero yo quiero decirte una cosa: eso que mucha gente ansía, Dios lo tiene, y lo tiene al por mayor. Por eso cuando Juan mira el mar de cristal, es porque era algo de alto precio, de alto valor, y que al mirarlo enseguida podía transferirse la tranquilidad y percibirse el ambiente de paz, que es otra cosa que la gente necesita, la paz de Dios en su vida y en su corazón. Esta verdadera paz, esta verdadera seguridad que se respira en ese ambiente, viene precisamente de la presencia de Dios y de su trono. Ahora hablemos de los seres vivientes. Son 4 seres vivientes que les dije, se ven raros. Su descripción es un poco quizás para nosotros tenebrosa, pero no así para Dios. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y esto es muy diferente, no son animales, esos seres vivientes. Porque cuando se habla de animales, hay una palabra griega que se lee teria, y esa se traduce como bestia. Para la descripción que Juan usa, se usa la palabra griega zoa, que quiere decir ser viviente. ¿Te das cuenta? No está describiendo animales, está describiendo seres vivientes de la presencia y del trono de Dios. Por la descripción de Isaías, por lo que Isaías vio en Isaías capítulo 6, versículo 2, pudieran ser serafines, ya que tienen 6 alas, cada uno seres angelicales santos, muy próximos a Dios, muy cercanos, no cualquiera, muy cercanos al trono de Dios. El profeta Ezequiel también describe algo en Ezequiel capítulo 1, versículo 4, capítulo 11, versículo 10. Entonces, todo esto podemos encontrar en la Biblia, que no fue la primera vez que lo miran. Ahora Juan trata de describir. Dice que están llenos de ojos, y esto quiere decir que tienen una visión de 360 grados. Alrededor de ellos pueden mirar frente, detrás, a un lado y a otro.
Dice el versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí es lo que estamos viendo nada más para que nos demos una idea solamente, aunque a Juan se le hace muy difícil describirlo. Él trata de identificarlo o traerlo a nuestro vocablo con algo que se conoce. No es fácil la descripción para Juan, porque son seres que él nunca había visto, ni se imaginó que existieran. Entonces, describirlo es bastante difícil. En fin, Ezequiel vio lo mismo. Ustedes leen Ezequiel capítulo 1, versículos del 4 al 11 y van a encontrar que miró lo mismo él. Igual se le complicó y se le dificultó la descripción. Hay innumerables cosas que desconocemos. Nosotros todo lo asociamos a nuestra humana vida y a lo que vemos, pero en el cielo, en el trono de Dios, hay cosas que ni te imaginas que existen y que un día vamos a conocer. Por eso dice la Biblia que los misterios del Señor serán revelados, que veremos y sabremos cosas que nunca nos imaginamos. Nuestra capacidad de comprensión y asimilación aquí en la tierra y en nuestra mente actual es demasiado limitada, así pequeñita ante la grandeza de Dios. Vamos al versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Continuamente se oye esa voz, ese vocerío alrededor del trono de Dios: Santo, Santo, Santo es el Dios Señor Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Lo mismo Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3. Habla. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo que sigue, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bendito es Dios para siempre. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, lo que acabamos de leer, ¿sí? Qué precioso cuando dice: y la tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Así oía Isaías el profeta lo que decían estos seres vivientes. Y si la tierra está llena de su gloria, es que algo está pasando. Desde el principio hasta el fin, Dios ha llenado de su gloria la tierra. ¿Por qué no lo percibimos, pues? ¿Por qué hay días tan aburridos para la gente? ¿Y por qué hay gente tan aburrida en los días? Porque no se han conectado con la palabra. Pues si supieran que la tierra está llena de su gloria, todos los días viviríamos de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo, como dice la palabra del Señor. O sea, no hay lugar para los aburridos en la tierra, porque la tierra está llena de su gloria. Amén. El profeta Isaías habla específicamente que estos seres celestiales son serafines, que están elevados a un rango de desempeño de una función extraordinaria, gloriosa para Dios. Ahora, el versículo 9 hasta el versículo 11 de Apocalipsis habla de una coordinación en la adoración. De aquí podríamos sacar temas y temas respecto a la adoración. Porque quiero decirte que lo que tú haces desde ahí, desde tu lugar, en esas sillas, dentro de la iglesia, lo que tú haces en tu casa mientras estás haciendo tus quehaceres, mujer, o mientras tú estás trabajando en tus labores, varón, pero estás adorando, quiero decirte que es algo que está conectado con el trono del Dios mismo, al mando de estos seres celestiales. Hay una coordinación.
Y lo que hacen los músicos, los que dirigen la alabanza en las iglesias, en los lugares donde se adora el nombre del Señor, están conectados y muchos no lo saben. Por eso hay una atmósfera de la presencia cuando se ministra en el poder del Espíritu Santo la alabanza que sube al trono de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Algo pasa en el ambiente si la tierra está llena de su gloria. Yo recuerdo que siendo muy niño, mis padres y mis hermanos mayores decían que allá en el rancho oscuro, solitario, al peso de la medianoche o las madrugadas oscuras, silenciosas, dice que se oían cantos en el espacio. Así mismo nos decían mi papá y mi mamá. De dónde venían nunca se explicaron. Y yo sentía así algo que me corría en la piel cuando platicaban eso. Pero resulta que el año pasado fue noticia mundial, donde en Israel se empezó a escuchar una música en el cielo y en todas partes se escuchaba. Y sonaban trompetas. Y el cielo mostró ciertas señales. Quiere decir que la tierra está llena de su gloria. En varias partes del mundo tuvieron esa experiencia de oír esos cantos el año pasado. Ustedes pudieron haber escuchado y visto las noticias. Está todavía en internet. La tierra está llena de su gloria. Dios dando testimonio desde el infinito universo que Él algo tiene para los seres humanos y algo quiere con nosotros. Amén. Gracias a Dios. Ahora dice el versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, versículo 10, los 24, esto a mí siempre me ha quebrantado, me ha traspasado y me hace mirar muchas cosas, porque si ya dijimos que estos seres que coordinan la adoración a Dios en su trono, y los 24 ancianos que son autoridades de renombre, miren lo que hacen. Los 24 ancianos se postran cuando estos seres celestiales dicen santo, 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 al que era, al que es y al que ha de venir. Imagínense, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Miren nomás. Y echan sus coronas, se las quitan delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. 24 ancianos quitándose las coronas reales, el manto sacerdotal, y tirándolo a los pies del que está en el trono y del Cordero. ¿Tú quién eres y yo para traer en la cabeza los títulos o el orgullo? Porque a veces ni título hay, orgullo. No eres capaz de doblegarte ante la presencia de Dios. No vienes con una actitud quebrantada, humilde, sencilla, sensible. Antepones tus razones como si eso convenciera a Dios. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No adoradores que vengan a fingir, no adoradores que vengan solamente a exhibirse, no adoradores que vengan solamente a manipular, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que desde esa silla, desde este púlpito o acá dirigiendo, sean personas que se rindan ante la presencia del alto y poderoso Dios. Amén. Que rindan sus vidas ante el Señor, porque lo más importante de todo esto es Dios. Amén. Entonces, ¿qué coordinación en la adoración? La iniciativa por parte de estos seres vivientes que están rodeando el trono, cuando proceden todos a adorar a Dios. Vean qué hacen los 24 ancianos. Estos representan, no olviden, a la iglesia glorificada, estos 24 ancianos. Quiere decir que toda la iglesia debe de adorar al Señor. Eso que arrojan sus coronas, ¿no? Dándonos a entender que todo lo que son y han recibido les viene de Dios exclusivamente.
Todo pertenece a Dios. Todo le pertenece al Señor y es el testimonio y es lo que nos enseñan estos 24 ancianos. Tú puedes leer Apocalipsis. Puedes repasar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, donde vamos. Puedes llenarte de la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo importante? Que esto nos sirva para prepararnos. Como un día le dijo el profeta al pueblo de Israel: prepárate para el encuentro con tu Señor. Prepárate. Y prepárate porque hay que dejar todo lo que pudiera impedir. No te justifiques, ni vivas a la sombra de un pasado que ya no es. Tampoco te le pegas al que tiene los logros espirituales porque no te beneficia. Tú tienes que hacer tu propia decisión por Cristo. La salvación es personal e individual. Mis hijos, por ser mis hijos, hijos de pastores, no quiere decir que son salvos ya en automático. Tienen principios y conocimientos, pero ellos tienen que hacer su propia decisión y buscar su salvación a través de Jesucristo. Todo ser humano. El que viene a una iglesia no piense que por venir a una iglesia y escuchar una palabra como esta es salvo. No, Señor. Tienes que tomar tu decisión. Tienes que seguir a Cristo de corazón. Tienes que dejar todo, aún tus conceptos e ideas equivocadas y falsas que llevas. Métete en el tomógrafo de Dios y dile cual salmista David: examíname, oh Dios, pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ponte de pie, pueblo de Dios. Ahí donde estás. He tratado de ser lo más explícito contigo. Trato de preparar cada noche de miércoles esta enseñanza. Porque no solamente quiero quedar en tu oído, sino quiero llegar a tu corazón a través de esta palabra. Porque partiendo de aquí alguien diga: yo he entendido el llamado de Dios. Yo dejo al mundo y sigo a Cristo. Renuncio a lo mío para dar lugar a lo de Él. Y me preparo para el día glorioso de su venida. Quiero estar allá. Quiero estrechar su mano y sentir su calor. Quiero oír su voz. Y al pase de lista, quiero oír mi nombre, que está escrito en el libro de la vida. Quiero conocer cara a cara al que redimió mi alma, al que me compró con su sangre, al que perdonó mis pecados, al que cuando todos me condenaban dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Qué precioso será mirar a aquella mujer que un día tiraron a sus pies para que él la juzgara y le dijo: no te condeno, vete y no peques más. Conocer a aquella María Magdalena que tirada a sus pies lloraba agradecida, bañaba con sus lágrimas sus pies y con su cabello enjugaba las lágrimas, besaba sus pies, estaba a los pies de Cristo. Como dice ese canto precioso: el lugar más alto donde nadie lo puede mover, los pies de Cristo. Gloriosa experiencia al ver a Abraham, a los profetas, a los grandes de la Biblia, al rey David. Yo no sé cuántos más que ni la Biblia menciona, pero fueron grandes y han sido grandes, esos victoriosos, representados por los 24 ancianos, esos grandes de Dios, allá en las moradas celestiales. Y cuando el Señor Dios Jesús te presente con el Padre, redimido por la sangre del Cordero. Cuando se cuente la historia más grande de todos los tiempos, de cómo habrás llegado allá a su presencia para vivir con Él eternamente, será algo glorioso. No hay comparación. Bien vale la pena hacer lo que hizo aquel mercader cuando encontró la perla de gran precio. Vendió todo, donde nadie contento, me puede señalar.
Se deshizo de todo, pero se quedó con una sola cosa: la perla de gran precio. Esa es tu salvación, pueblo de Dios. Vale la pena dejar relaciones, compromisos, cuestiones que atan tu vida, rencores, odios, amargura, mal carácter, mal genio, robo, hurto, mentira, todo lo que el diablo te ha puesto en el corazón y lo que tu carne produce. Vale la pena dejarlo. Cómprate la perla de gran precio, porque Cristo viene pronto. De eso sí estoy casi seguro, o más bien seguro. Cristo viene pronto. No hay tiempo de hacer muchos libros, diría el sabio Salomón. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Ayúdame para ser verdaderamente un hijo del Dios viviente. Ser un hijo tuyo, Señor, lavado por la sangre del Cordero de Dios. Y el tiempo que me resta vivir en este mundo, Señor, quiero vivirlo para ti. Ven y ocupa tu lugar en mi vida. Ven, Señor, a mi ser. Te necesito en mí, Señor. Te necesito en mí, Señor. Dios mío, restáurame, perdóname y cámbiame. Y ayúdame para ser como tú quieres. Tú que estás ahí, no has tenido la experiencia de conocer a Cristo Jesús. Hoy es tu día. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día aceptable para tu vida. No te pierdas, porque no hay razón. Hay una luz en medio de tu oscuridad, destellando cual faro, señalando el puerto seguro. Esa luz es el Evangelio de Jesucristo. Tienes que creer en el Evangelio de Jesucristo. Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que aceptar a Cristo y ser transformado en tu alma, tu vida, tu ser, tus costumbres y tus actitudes. Yo te invito a que ahí donde estás, le aceptes, le recibas como tu Señor y Salvador. Repite conmigo esta oración diciendo: Señor Jesucristo, agradezco la oportunidad que me das de oír palabra como esta. Hoy, Señor, creo en el Evangelio y lo acepto en mi vida como la única alternativa de salvación para mí. Señor, te pido que me perdones de todo pecado y me conviertas en una nueva criatura y mi nombre lo escribas en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Gracias. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Dios le bendiga. Hasta la próxima.